Hola, ¿cómo están? Me siento honrado y también un poco nervioso porque dijeron que me van a hacer exámenes, en un examen. Y es que como junio es dedicado a los maestros, entonces acá en Pues sí Podcast tenemos el honor de contar con dos excelentes maestros de nuestra facultad, la maestra Ángela Rodríguez y el maestro Balmore López. ¿Cómo están? Bien, Kevin, gracias. Bueno, muchas gracias por invitarme y pues aquí a la orden para hablar de esta temática, de este día tan especial y quisiera en nombre de nosotros mismos, de Angelita y yo, enviarle un saludo cariñoso también a nuestros compañeros docentes de la Facultad de Ciencias Económicas que recientemente han estado celebrando ese día especial de estos mentores de la vida de nuestros estudiantes y de nuestra facultad. Saludaron ya por usted, maestra, pero no sé si quiere agregar algo para comenzar esta plática. Decirles que igual, esta es una plática relajada, no es una entrevista, así que creo que por momento como que ese mote de maestro no se va a sentir. Claro, no, tranquilo. O sea, sumarme a la felicitación de Balmore y en particular, obviamente, al personal de la Escuela de Economía. Muy importante. Para comenzar, ¿cómo fue, maestra, que sintió que tenía usted la vocación para convertirse en docente? Fíjese que no la sentí tal cual en un principio, sino que diría yo que tuve la suerte de recibir como un poco esa mentoría de un par de docentes cuando yo era estudiante que veían en mí potencial para poder lograr esa transmisión de conocimiento y me alentaron desde que yo estudiaba, cuando me veían sufriendo, llorando, porque qué difícil pues en esos tiempos el estudio era de no dormir, de bueno, sacrificar las Como mil y hoy en unas día cosas. igual, hoy en día. Afortunadamente no teníamos tantos distractores como los que se tiene hoy, pues Pero entonces herramientas también. herramientas, pasábamos como que éramos ratonas de biblioteca, viendo quién dejaba el libro para poder hacer la tarea. Y fue así como, pues, que descansen en paz Sarbelio Armando Girón, el mismo Víctor René Marroquín, docentes de la Escuela de Economía, me estimularon a que cuando se aperturó el concurso para ser instructora en esta facultad, yo participara. Entonces, estaba estudiando cuando me metí, así, ¿verdad? Aventurarme a ver qué tal, pero era yo muy autoexigente conmigo misma y creo que eso pues también se tradujo en alguna medida ya al ejercicio de la docencia. ¿Y Creo usted, que maestro? igual que Angelita, creo que hemos tenido mentores y también algunas oportunidades en donde se los dio la oportunidad de expresar o apoyar a otros. Por ejemplo, hace muchos años, por Muchos supuesto, cuando ayeres. muchos ayeres existían círculos de estudios académicos en donde los estudiantes más aventajados apoyaban a los estudiantes. Entonces, yo me recuerdo que en mis andanzas, en ese momento yo formé parte de el equipo de círculos de estudios de estadística y matemática, que eran los coladores. Angelita no me va a dejar mentir que eran los coladores de ese Había momento. muchos coladores, Y, Balmor. y entonces yo apoyaba en esa área. Entonces, igual que Angelita, mi mentor principal en su momento era René Marroquín, que incluso me molestaban porque decía que éramos como que era el hijín, ¿verdad? Porque era el que más que él era morenito Ah, y bueno, entonces Ahora por ahí entiendo. venía todo. era morenito, entonces decían, este es el hijín Hijo del Jesús. doctor Marroquín, ¿verdad? El hijo Jesús, como dicen, ¿verdad? Entonces él me decía, mira, Balmore, tienes que, con su estilo de hablado, porque él decía, Balmore, ven, practica aquí, haz esto y otro, ¿verdad? Entonces René Marroquín, que en paz descanse también, nos apoyaba y nos incentivaba a la docencia. Y por supuesto, algunas personas que en ese momento me dieron la oportunidad de que los apoyara en la docencia y que ellos también tenían muchas actividades. Entre ellos me recuerdo a Celín Meléndez Bueno, que pues a donde nos esté escuchando y viendo, pues vaya el saludo para él también, porque yo lo apoyaba en el área académica él también. Y por otro lado, allí fue donde fue
comenzamos el escalafón universitario, porque prácticamente antes no había eso de instructoría, de auxiliares de cátedra, sino que eran instructores, el escalafón instructor 1, instructor 2, instructor Sí, 3. los estatutos lo permitían. Tanto Angelita como yo tuvimos que pasar esos niveles. Profesor 1, profesor 2, profesor 3, hemos tenido que ir cumpliendo requerimientos porque en ese momento el escalafón te exigía y también la estructura académica exigía que cumplieras todos esos pasos. Y el hecho también, bueno, de todas estas historias que están contando y cómo lo común que tienen, ambos se consideran orgullosos de haber formado a tantas generaciones de ya profesionales y futuros profesionales igual que están formando en este momento. ¿Qué se sienten ustedes eso al ver esos profesionales, por ejemplo, que los encuentran en instituciones públicas, privadas, o que a veces se los encuentran en, no sé, en la calle, en algún restaurante, en centro comercial? Yo siempre he tenido claro, en lo personal, que si bien me han pagado por realizar el ejercicio docente, de las mejores y mayores remuneraciones, por decirlo de esa manera, que he tenido, primero es ver que mis estudiantes me superan. Eso es gratificante por sobre todo. Ver que estudiantes que pasaron por mis manos luego incluso se han vuelto mis maestros en otros espacios, eso es más que emocionante. Y derivado de eso, un segundo aspecto es como usted dice, que de repente estoy en un lugar, me ven y se acuerdan de mi nombre. Y se acuerdan incluso, y por decirle algo, hubo una vez, vi a un chico que se llama Mario en Walmart después de décadas y me ve y me dice, ¿qué es inflación? La inflación es el alza generalizada de los precios, y andaba con sus criaturas y le dice, mira, esta señora me hizo sufrir, esta señora aquí, pero luego ver en él la satisfacción y decir que la disciplina, que la mística de trabajo le había servido mucho, digo, son de esas remuneraciones o de esas retribuciones que llenan el alma, que llenan el espíritu y que pues siempre me motivaron a seguir haciendo el trabajo tal cual porque decía, no lo he hecho mal. Claro, no se es monedita de oro para caerle bien a todo el mundo, los métodos no siempre, esos pasan en todas partes, pero considero que en términos generales la gente a la larga, por amor o por odio, les decía yo, terminaban reconociendo pues que cualquier actividad, cualquier presión, cualquier exigencia que se hacía era con un propósito académico. Y como siempre he dicho, yo sí asumí el doble compromiso que tiene la docencia. Por un lado es la transmisión de conocimiento, pero por otro lado, en la medida en la que se transmite ese conocimiento, también es educar para la vida. Porque no es lo mismo estar en el aula, por muy intelectual que yo sea, por muchas capacidades que yo tenga para asimilar conocimiento, no es lo mismo tener y almacenar conocimiento que ejercerlo, ¿verdad? Que tener ese ejercicio profesional. Maestro, la maestra Ángela decía algo muy importante, me llama bastante la atención, que ustedes como docentes no solamente la misión o el objetivo debe ser educar, digamos, para dar un conocimiento acerca de una materia o para que se pase de un nivel a otro, sino que también para educar buenos ciudadanos. ¿Considera usted que eso es así? Claro que sí, y apoyo lo que Angelita estaba diciendo. Y antes de darte la respuesta, quería comentarte algo sobre que lo que Angelita y yo siempre le he observado ese rótulo y tal vez Angelita no se recuerda ahorita y no te lo ha dicho, pero Angelita y yo siempre también lo digo en clase. Angelita dice, ódiame ahora para que me agradezca mañana. Porque la gente, nuestros estudiantes se molestan cuando a nosotros les exigimos, cuando le estamos diciendo estudie. Hay algunos que les dicen, piensan que no tengo trabajo, que no tengo nada que hacer. Vida social. Sí, pero es que hay un problema. Yo incluso lo digo, es que ustedes están mal, demanden a la universidad. Es que a ustedes le han puesto estudiantes, les hubieran puesto estudiantes y vagos y hubieran visto que hubieran tenido lugar para andar vagando, pero allí dice estudiante y la palabra estudiante significa pasar estudiando. Entonces, allí es donde está el problema, que allí dice estudiantes, entonces nosotros estudiamos. Por otro lado, tal como estaba mencionando Angelita, sí es gratificante. Te acordarás de Julio, del que está en el Fondo Monetario, el Seco Julio, que cuando uno se pone a pensar,
puchica, Julio estudió en Barcelona, después estudió en Italia y ahora está en Nueva York. Es orgullo de nosotros decir que nuestro estudiante, por ejemplo, yo reconozco que tengo cerca de 10 estudiantes que están en lugares superiores que de pensamiento económico internacional, extrarregional. Tenemos alumnas que trabajan en la Comunidad Económica Europea, en el organismo como el CIECA, que tenemos estudiantes muy aventajados en el Ministerio de Hacienda y que están allí. Y tal como decía Angelita, lo importante es que no es que nos los agradezcan, que reconozcan la disciplina de trabajo. Porque nosotros transmitir el conocimiento no es tan fácil. Transmitir el conocimiento es una tarea de responsabilidad. Y sobre tu pregunta, es que uno le dice al estudiante, es que yo no soy profesor ni dador de clase. Yo siempre lo he dicho en las aulas. Yo no doy clase, que yo no soy dador de clase. Yo soy docente, formador de futuras generaciones, futuros padres de familia, futuras madres de familia, y al menos yo no puedo ser el ejemplo, pero sí te puedo dar una semilla para que te forme en el futuro. Entonces, cuando Angelita te dice, mira, es que nosotros tenemos la responsabilidad de las nuevas generaciones. Y es allí donde nosotros planteamos, cuando nosotros tenemos la responsabilidad de las nuevas generaciones, visualizamos el sentido, cómo nuestro estudiante ama la universidad, cómo ama el espíritu universitario. Y por eso ahora es tan difícil, tan difícil ese espíritu universitario. Totalmente. Considero que la disciplina es algo muy importante, pero más que, como se lo mencionaba yo a usted, más que la disciplina para ponerte, por ejemplo, a estudiar una clase, estudiar una materia, creo que la disciplina debe ser en general, desde que uno comienza a tener ya un sentido de lo que es la vida, qué es lo que quiere para su futuro, debe ya saber que muchas veces debe hacerse sacrificios y a veces para alcanzar una carrera o una meta universitaria debemos de dejar ciertas Pero cuestiones. es que ahí nos vamos a meter en un campo subjetivo. Uh-huh. Es que también no solo la universidad es el pilar, también están los valores que traen de la familia. Sí. Acuérdate que nuestro estudiante ya al que nosotros tenemos es un estudiante entre 18 para arriba. O sea, ya el de la universidad, el profesional que estamos, todavía vienen más tiernos, sí, entre 17 y 25 años, que ese es nuestro estudiante promedio. Entonces, pero él, aunque tenga esa edad, ya trae valores. El problema es que en estos momentos las familias les es difícil formarle valores de responsabilidad porque tanto acceso a las redes sociales y al entorno que tienen, porque nos guste o no te guste, lo tecnológico y lo digital ha apoyado a que te desarrolles y que tengas herramientas de acceso. Pero te has olvidado de algo más importante, la apreciación y la inclusión de tus valores sociales. No, pero también hay una diferencia entre ser una persona con título y ser una persona preparada para tener un ejercicio profesional con ética, con principios y con valores. Y eso cuesta más hoy en día. Yo considero, sí, coincido con ustedes. A lo que voy es que sí, cuando alguien viene acá, viene con valores, ya trae en su mente un ideario, porque ya pasó por la escuela, bueno, fue creado por sus padres, pero considero que la universidad es como que termina acá adentro termina de madurar la persona y es como, claro, forja una visión. Y hay quienes nunca maduran también. Lamentablemente, pero considero que ustedes como docentes son como algo fundamental o el papel clave para que una persona que se sienta comprometido con su proyecto de vida encuentre la luz hacia donde ir. Hay modelado. Ese allí, sí, con Angelita tal vez me va a dar la razón o tal vez también ella puede poner su punto de vista, pero es que allí es el problema. El docente se vuelve un modelo hacia el estudiante. Entonces, así como el papá y la mamá, ¿verdad? El estudiante, el profesor allí, con las disculpas de aquellos que nos vayan a ver en este evento, es que allí es donde el docente debe demostrar la responsabilidad y demostrar la responsabilidad académica, profesional también. No solo porque pasa con un libro, ya es el mejor docente, sino que también la responsabilidad docente implica actuar, acciones, actitudes
de él también. Entonces, es algo bien importante. O sea, hay un debemos tener. equilibrio de Coherencia. desarrollo. Hay un equilibrio en donde también el estudiante se fija. Y eso a veces el estudiante visualiza hasta tus virtudes y los modela, porque hay estudiantes que te modela, pues a Angelita hay profesionales que la modelan. A mí también puede haber alguno que me modela. O sea, ellos visualizan cómo quieren ser y cómo quieren llegar a ser. Y uno por eso les dice, mire, usted ya tiene que ir pensando cómo se visualiza usted. Ese es algo que nosotros lo tenemos que hacer. Pero ese es los valores que ya en la maduración nosotros les tenemos que ir dando. Ok, y como para ir también cambiando el tema y relajarnos un poco, porque la verdad es que es bien importante, ¿verdad? Cuestiones de la disciplina. Estamos relajados. Sí, ¿alguna anécdota, maestra, que tenga en todo este tiempo de ser docente? Bueno, muchísimas que como digo me nutren, pero hay una que en particular, sobre todo hoy la recuerdo y la comento. Yo toda la vida decían que era como muy difícil que me copiaran, ¿verdad? Porque obviamente soy muy pilas, entonces me movía, las detectaba, leía mentes, actitudes, pero resulta que justamente en economía agrícola los grupos ya son pequeños porque la materia es del área especializada ya de economía. Y hubo una chica, muy guapa, por cierto, una muchacha muy educada, muy respetuosa, sentada en el primer pupitre. Y me dice, Lic, le quiero pedir un favor. ¿Qué pasó? Le digo así. ¿Me da chance de tener una galleta aquí en el pupitre porque soy prediabética o diabética, algo así? Y por si me da hambre por la tensión, me dice, necesito comer. Sí, tranquila. O sea, ¿qué podía yo imaginar? Normalmente creemos que quien copia se va al último, ¿verdad? Ya en los últimos pupitres. Y bueno, la confianza de que estaba en la primera fila, perdí totalmente la atención en ella. Y me comencé a centrar en los que estaban tras de ella y me movía, me desplazaba. Tranquilo, a la vuelta de los años, con un grupo de esa promoción nos reunimos una vez, ¿verdad? Un par. Y empezamos a hacer remembranzas de que, mire, ¿te acordás de fulano, de mengano? Nos imitaban, ¿verdad? Imitaban a el difunto Coto, hablaban de ti, bueno, esto y lo otro. Y me dice alguien, de verdad nunca nadie le ha copiado. Pues yo digo que no, le digo, y si la han hecho, la han sabido hacer, y se tiran la carcajada. Y ahí fue donde me dijeron que cuando yo me daba la vuelta, en medio de la galleta, de las crackers, de esas honey, que son duritas, ahí estaba el papelito. Entonces cuando yo me iba, yo podía verla y creía que estaba sacando la galleta y lo que realmente estaba sacando era la copia. Era el material de apoyo. Lo comento porque digo, qué creatividad, ¿verdad? Qué valentía, pues, Sí, qué seguridad. Totalmente. Pero hoy me río porque digo, sí me copiaron y lo supieron hacer. Ojalá y las personas que nos vayan a estar escuchando No, por eso digo, no menciono nombre. Sobre eso, igual que Angelita, hay tantas anécdotas como docentes, tantas que no, creo que no nos alcanza el día. Es más, en mi libro también retazos y trazos también. Nosotros tenemos experiencia, Angelita y yo, por ejemplo, cuando se cayó el edificio que nos tocó hacer nuestras propias aulas, que al final le llamaban cabañas y no, eran aulas para nosotros porque las hicimos con nuestras propias manos. Mal llamado gallinero, pero eran nuestras aulas. Sí. Pero hay tantas experiencias, pero me acuerdo de una que no me vas a creer que como docente, a mí me tocó dar clase a un grupo de monjas. Y de diáconos, parece que les dicen ellos. Y entonces me recuerdo que... ¿Te exorcizaron primero vos? No, van a... Lo que quiere decir es que me recuerdo que hay una congregación que creo que... No me acuerdo de qué colegios son, pero son de una falda gris. No utilizan muy abajo las cosas. Y entonces, sobre eso mismo de la copia, esa experiencia no me pasa, porque de repente vi a una monja y le digo yo, ¿qué está haciendo? Se subía la falda y se la volvía a bajar, se subía la falda y se la volvía a bajar. Y yo me le quedé, ¿qué está haciendo? En el ruedo de la
porque le daba estadística aplicada. Entonces, Ay, Dios y mío. voy viendo en el ruedo ahí, le digo, ¿y qué está haciendo? Usted está copiando, le digo yo. Eso es malo para usted, ¿verdad? De todo se vale Dios, de todo se vale Dios. Esa fue la respuesta que me dio. A mí no se me olvida nunca Ay, porque no. digo yo, ay, ¿cómo le puedo exigir cómo le puedo exigir a Sí, ella lo sí. ético? Pero es que hay un factor en medio de ese diálogo de copiar o no copiar. Sé que es algo común, sé que es un hábito académico, Pero eso es estudiantil, porque pero ¿sabes qué? ¿Cuál es el detalle? Que si bien es cierto, alguien que puede estar escuchando y viendo, nos puede decir, como hace un momento te decía yo, que una persona X decía, el que no ha copiado es porque no es humano. Mire, ahí hay un Confirmo. valor en medio, lo ético, Sí, pero la también porque actitud. las Sí, es evaluaciones no cierto. las hemos vendido como una experiencia de aprendizaje. Sí, por Es O eso. sea, en ¿verdad? nuestros cierto. países el tema de decir Creen- examen Es es decir castigo. castigo. Y Y no, eso viene desde la escuela, es decir, no es de la universidad, eso es estructural. Si las evaluaciones, los exámenes, las vivimos, las vivenciamos como una verdadera experiencia de aprendizaje para decir me falta aquí o estoy bien o necesito fortalecer esto, pues a lo mejor o el si el terror docente no la o a ocupara lo como mejor el estrategia, terror porque el fuera, problema es que fuera hay menos, docentes sí. que la ocupa para represión, no para evaluación de aprendizaje, Yo No, te, como es tú yo- lo que estás diciendo. la evaluación sumativa. Sí, quizás para aterrizar y poner un ejemplo ya textual, yo podría decir, porque recién me acabo de graduar, de que hay docentes o hay evaluaciones en donde a uno le piden así como las cosas textuales, como las cosas que están en el libro, como las cosas que dictan. Y considero que un examen así es como que no mucho, porque, o sea, uno estudia para poner en práctica al momento de de ya ejercer su Sí, pero profesión. depende, porque todo profesional debe tener un marco Ujú. conceptual, teórico, es decir, no solo saber hacer, sino Ok. saber por qué, el sustento teórico, las definiciones. Yo por eso molesto y les digo, cuando yo me voy al área especializada, solo soy especialista. Y luego les pregunta qué es economía y ya no se acuerdan Ok, del pero concepto es de que no hay que economía. aparecer, Pero, sino que ser, pero dice por tendría ahí que ser alguien. una respuesta textual, muy textual, así como usted se No, la dijo, depende o de una las respuesta que... Depende de la del evaluación instrumento como y de los depende de la objetivos, ciencia. sí. Acuérdate Ok. que depende de la ciencia, porque hay ciencia que su nombre lo dice, ciencia exacta. Nosotros aquí en la Escuela de Economía te damos ciencias sociales, no son exactas. Y incluso en una variable pueden volver subjetivas, ¿verdad? Pero las ciencias exactas te siguen resultados exactos. Y ya hablando de este tema sobre aprobar o reprobar, no sé si ustedes podrían compartir alguna técnica de estudio cuando eran estudiantes que a usted le facilitaba el salir bien en las notas. Bueno, yo soy hiperactiva. Me distraigo con facilidad. Entonces tuve el problema a mí me cuesta concentrarme. Entonces yo era nocturna, porque a mí cualquier ruidito, el del pan, el de no sé qué, el de aquí a allá, la ambulancia, ¡pum!, me distraían. Entonces, sin embargo, a pesar de esa condición, el irla reconociendo y volviéndola una fortaleza, yo utilizo mucho la asociación. Bueno, yo me aprendo los nombres porque tiendo a asociarlos. Pues, Kevin, ya sé que hay Kevin el Seco, que hoy trabaja en oficinas centrales, que fue mi alumno. Entonces, Javier, o sea, mi hijo. Entonces, buscar un poco y luego también, al momento de estudiar, como tratar de desconectarse, hacer una identificación del entorno. Estoy sentada, tengo enfrente una cámara, tengo atrás algo negro, porque cuando yo pretendo evocar lo aprendido, entonces hago uso de eso. O sea, a qué horas estaba, a qué horas empecé, eso lo estudié el fin de semana o lo hice acá, como tratar de mantener un hilo conductor del avance que voy teniendo en la lectura de un documento, en el análisis de alguna información. Eso al menos a mí me ha ayudado mucho y pues yo recomiendo que lo utilicen. Una cosa también importante para quienes nos escuchan es que cuando lean vayan sacando una bitácora de todas aquellas palabras que no conocen su significado y que las vayan a buscar. Es más lento al principio. Pero cuando yo ya entiendo, ya conozco el significado de las palabras, ya puedo comprender y aprender la lectura. De lo contrario, pues leo de corrido, ¿verdad?
Y así como cuando cae una lluvia torrencial, se lleva todo y no nos deja nada. Por eso es que es importante también, nos ayuda a mejorar el vocabulario, ¿m? Nos ayuda a mejorar la capacidad de expresión oral o escrita. Entonces también eso es clave porque queremos aprender y las palabras que leemos ni siquiera tenemos la menor idea de lo que significan. Ok, muy importante y muy buena plática. La verdad es que nos hemos quedado cortos porque hay muchas historias, muchos temas también que poder abordar, pero para mí es un honor y sin duda creo que vamos a volver a repetir este episodio porque quedan ahí muchas cosas por hablar, por decir también. Para mí y para toda la producción de Pues Sí Podcast ha sido un honor poder tenerlos acá y pues nada, agradecerles y felicitarlos también. Sabemos que realizan una ardua labor para todos los estudiantes de la facultad. Sabemos de que hay un agradecimiento igual para los profesionales que han pasado por las aulas y por sus enseñanzas y también a las personas que nos miran y que nos escuchan a través de las redes sociales, agradecerles y a invitarles a que se sigan agregando a nuestras redes sociales. Este fue Pues Sí Podcast. Adiós.